5 pasos para acertar en la compra de tu vehículo camper. En este vídeo te vamos a contar todo lo que tienes que tener en cuenta para comprar tu próximo vehículo para camperizar y además evitar que te timen. Para todo esto no vamos a estar solos porque contamos con Homologa tu Camper, que te van a dar las claves para evitar que todo este proceso se convierta en un drama. Este de aquí es Rick Van Life, un famoso instagramer que sueña con recorrer el mundo en una camper. La libertad, la aventura, era algo que no paraba de rondar por su cabeza. Impulsado por este sueño, Rick se embarcó en la búsqueda de la camper perfecta. Su búsqueda lo llevó a un sinfín de anuncios, fotos atractivas y vendedores de dudosa reputación. Su entusiasmo le hace caer una y otra vez en las trampas de varios vendedores. Muy desanimado, decide contactar con Homologa tu Camper y gastar su último cartucho. ¿Acompañas a Rick a encontrar su vehículo perfecto? Paso número 1. Elegir el vehículo. En este caso nos vamos a centrar en lo que son vehículos gran volumen, porque al final en el mercado actual es lo que la gente suele comprar ahora. ¿Entre qué podemos elegir? Tienes o el chasis de Ducato, Boxer, Citroën, Opel, ¿vale? Que es el típico chasis más cuadrado que se recomienda mucho para camperizar, porque es el modelo que puedes hacer la cama, por ejemplo, transversal. La otra opción es el chasis Sprinter, Crafter, MAN, que es el mismo chasis. Es un chasis un poquito más estrecho, pero sí que es verdad que tiene pues otras ventajas que no tendría el caso de las Ducato y las Citroën. En eso ya va un poco que tú veas qué prioridades tienes, qué necesidades tienes y a partir de ahí eliges. En nuestro caso, que hemos elegido una Sprinter, nosotros nos hemos asesorado con Homologa tu Camper porque ellos te acompañan desde el inicio de la compra del vehículo hasta el final de la camperización. Así que si no estás seguro y tienes alguna duda, te recomendamos que te asesores con Homologa tu Camper. Pues mucha gente piensa que el proceso de homologación empieza cuando tú ya tienes la camperización terminada y no es cierto. El proceso de homologación comienza con la idea de comprarte una furgoneta y de camperizarla. Al final, la distribución de tu vehículo marcará también un poco la elección de tu furgoneta, ya sea pues por los componentes o las instalaciones que tú quieras hacer en el vehículo. Puntos críticos en la distribución de un vehículo pueden ser asientos traseros, la elección de las bases giratorias. Si, por ejemplo, quieres poner una instalación de gas, tendrás que tener en cuenta pues, la posición, el espacio que a lo mejor necesitas para determinadas instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros te recomendamos? Que contactes con nosotros porque tenemos asesoramiento gratuito y nos mandes pues, un pequeño listado de las reformas e instalaciones que tú quieres montar en tu vehículo y además pues, te pediremos un pequeño dibujito pues, para ver la distribución, el mobiliario, los asientos que quieres poner y con eso vamos sobre ruedas. Homologa tu Camper te hace un 5% de descuento si dices que vienes de parte de Van Trank. Paso número 2, la búsqueda. Para la búsqueda te recomendamos sobre todo que tengas mucha paciencia porque la emoción te puede jugar una mala pasada y tienes que entrenar mucho el ojo y ver muchas furgonetas porque, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros con la Sprinter que a la hora de comprarla había unas furgonetas que cumplían con un patrón que eran las que procedían de Alemania normalmente. Tenían una serie de caballos, una equipación más alta y eso, por ejemplo, aquí en España no lo encontrábamos y puede ser muy determinante a la hora de encontrar la furgo. Algo muy característico de las furgos de importadas es que casi todas llevan furgo de remolque. Ahí lleva furgo de remolque. La llevan detrás. Le pone un empalme con otra furgo, oye, no está mal. Una de las cosas muy características de las Sprinters importadas es que todas llevan bola de remolque. En realidad pasa con todas, las jumpers, incluso los coches también todos traen bola. Sí. ¿Dónde encontramos estas furgonetas? En España, pues principalmente, ya sabéis, en Wallapop es donde hay más oferta. Luego, coches.net, 1000 anuncios. En el resto de Europa, pues, ¿qué puede pasar? Que busquéis un vehículo un poco peculiar, que aquí no lo encontréis, o ya os digo que en Europa, por ejemplo, países como Alemania tienen mucha más oferta de furgonetas que en España, sobre todo si buscáis una Mercedes como nosotros. Aquí, pues hay varias webs como mobile.de o AutoScout, pero aquí os daremos un trucazo que nos dio David de Aventureros y es que hay una web que engloba a todos los países en los que podéis buscar furgonetas, que se llama El Parking, el-parking. Ya os digo que ahí os vais a volver locos porque es que podéis encontrar cualquier cosa. Si buscáis, por ejemplo, un vehículo 4x4 o algo muy peculiar, pues es el sitio ideal. A ver, como recomendación personal, nosotros os recomendaríamos no importar porque suele llevar pues una serie de
trámites y gastos que a veces pueden ser un poco difíciles de gestionar. Pero si en vuestro caso vosotros queréis importar la furgo, pues qué mejor que asesorar con alguien profesional como es Luis, de Homologa tu Camper. Y es que si queréis importar una furgo para camperizarla, antes de nada tenéis que sacar la matrícula española para que la homologación pues sea económica. Y en este paso es donde al importar el vehículo os puede pasar de costar cientos de euros a miles. Si queréis que os salga la matriculación lo más barata posible, hay una serie de truquillos que os puedo contar, como fijaros que en la documentación extranjera, en la casilla K, haya una contraseña europea, que el vehículo no tenga varias placas del fabricante con diferentes números de bastidor y contraseñas anotadas. Y, sobre todo, ante la duda, lo mejor es que contactéis con nosotros, nos podéis mandar un poquito de información de la furgo, ficha técnica, unas fotos, y nosotros os decimos si os va a salir económico o va a ser carísimo y súper complicado matricular la furgo. Paso número 3, y aquí es que os vamos a dar un truco. Y aquí os voy a contar cuáles son las comprobaciones que tenéis que hacer antes de ir a ver el vehículo. Lo primero, y es que tenéis que saber que hay un historial simple de la DGT que es gratuito y es algo que os da mucha información, aunque no lo parezca. Me he venido aquí al ordenador para explicaros los dos tipos de informes que tiene la DGT. Uno, el informe reducido, y dos, el informe detallado, que este es el de pago que os explicaremos después. Entonces, este informe reducido, lo primero y más interesante es que es gratis. Es importante, a todos nos encanta lo gratis. ¿Qué es lo que puedo saber con este informe reducido? Primero, puedo saber la primera fecha de matriculación del vehículo. Eso es muy interesante, ahora os diré por qué. También podemos saber si la furgoneta, en ese caso, tiene avisos o incidencias que pueden no permitir que ese vehículo circule o que no lo compremos. Vamos a ver algunos ejemplos con los que nos hemos topado. Vale, voy a entrar a ver los informes de la DGT. DGT Informe Vehículo, ejemplo. Desde aquí entro a la página de la DGT, que aquí nos explica un poco en qué consiste y todos los que hay. Y aquí ya me dice que tengo el reducido, que es gratis, y el detallado, que vale 8 euros más IVA. Entonces, desde aquí lo solicito. ¿Vale? Informe reducido en este caso. Aquí nos pedirá una validación digital, como certificado o nuestro teléfono. Y entonces ya podremos acceder y ver los datos. Como veis, aquí tengo la matrícula, el modelo del vehículo, cuándo se matriculó por primera vez, y aquí ya estáis viendo que tengo incidencias. Ya me dice que en este momento no se puede tramitar o circular con ese vehículo. O sea, no puedo comprar el vehículo ni puedo circular con él. Aquí pues tendría que o pedirle más información al propietario o pedir el informe detallado para ver si me da más información. Lo que sí que puedo hacer desde ya es comprobar que solo con la matrícula puedo saber si este vehículo es importado. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo que el vehículo se matriculó por primera vez el 30 del 10 de 2014. Voy a consultar, si busco fecha de matriculación por matrícula, por ejemplo en esta página que es la de diésel o gasolina, selecciono el tipo de matrícula, pongo la matrícula, espérate que no me acuerdo. Vale, pincho aquí en ver fecha de matriculación y ya me dice que se ha matriculado en España el 14 de octubre de 2020, con lo cual hay 6 años de diferencia desde que ese vehículo se matriculó por primera vez hasta que se matriculó en España, con lo cual ya sabemos que es importado, seguro. En este caso, que sea importada no tiene nada que ver con que tenga una incidencia. Puede ser algo tan sencillo como que no tenga la ITV en vigor. Ahora os voy a enseñar otro caso que sale un tipo de aviso diferente. En este caso, pues estamos viendo que la furgoneta tiene una carga administrativa, así que nos recomiendan que saquemos el informe completo. Después de verlo, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que la furgoneta tenía un embargo y en ese momento no se puede comprar hasta que el propietario no resuelva ese embargo. Eso no penséis que es algo inmediato, porque el propietario primero tiene que pagar ese embargo y luego tiene que transmitirlo en la DGT y la DGT tiene que informarlo en su sistema y entonces ya podremos comprarlo. No es tan rápido como parece. Esta es la situación ideal, que es que nos salga el tic verde como que todo está correcto. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pues comprar el de la DGT o cualquier otro de pago. Eso os lo cuento un poco más adelante. Y otra cosa muy importante es que también podéis pedir la ficha técnica porque así os evitaréis sorpresas desagradables y eso es de lo que nos va a hablar Luis. Sí, y es que con la ficha técnica hay ciertos datos que son muy sencillitos de mirar y que os pueden evitar que luego tengáis problemas a la hora de homologar y os tumben la reforma. Y el más importante de todos es el peso, y es que para furgonetas gran volumen
es muy importante que lleguen a soportar 3.500 kilos, porque si no, seguramente tendráis un problema a la hora de homologar. Importante que la furgo soporte 3.500 kilos no quiere decir que cuando la reforméis pese 3.500 kilos. Tenéis que dejar peso para las personas. Porque una de las cosas que nos recomendó Luis es que nuestra furgo fuese de antes del 1 de septiembre de 2019. ¿Y eso por qué? Pues porque las furgonetas matriculadas a partir de esa fecha solamente pueden pesar como máximo 2.840 kilos para cumplir con la normativa de emisiones. Entonces, si compráis una furgo anterior, podéis meterle más peso, y si compráis una furgo posterior a esa fecha, deberéis de pedir un certificado al fabricante en un concesionario oficial donde se autorice a subir más peso. Y eso no siempre es fácil, ¿no? No, y además pues puede suponer dinero. Yo antes tenía una furgo homologada como autocaravana, pero esta me han dicho que no es tan fácil, ¿no? No, y es que a día de hoy la normativa ha cambiado, y si queréis tener una autocaravana, obligatoriamente la furgo tiene que cumplir con el nivel de emisiones actual en el momento en que hacéis la reforma. Entonces, como no sea una furgo nueva y la campericéis súper rápido en 2-3 meses, no vais a poder hacer autocaravana. ¿Quieres homologar tu camper como autocaravana? Atento, porque se te acaba el tiempo. Si estás camperizando una furgo nueva con nivel de emisiones Euro 6 AR, tienes hasta el 31 de agosto de 2024 para homologarla como autocaravana. En esa fecha cambia la normativa de emisiones. Y a partir de esa fecha solo se podrá homologar como furgón vivienda. Paso número 4. Comprobaciones finales. O sea, ya tienes súper claro qué vehículo te vas a comprar, le has echado el ojo a uno, le has pedido fotos al vendedor, lo tienes clarísimo, y aún hay comprobaciones antes de desplazarte a ver ese vehículo. ¿Qué te recomendamos antes de que te desplaces directamente a ver ese vehículo? Porque quizá lo tienes en el pueblo de al lado de tu casa, pero a lo mejor te tienes que ir a, yo qué sé, a la otra punta de España o de Europa. Te recomendamos, si es en España, que te descargues el historial completo del vehículo. Tienes dos opciones, porque este sí que lo tienes que pagar. El de la DGT, que te cuesta en torno a unos 8 euros más o menos, y luego tienes el de Carfax, que es una empresa que recoge un poquito más de información, por ejemplo, pues si ha tenido algún accidente y hay algún registro en el seguro del vehículo, y entonces este te da un poquito más de información. Este último ronda sobre los 18-19 euros. Este te cuesta un poquito más caro, sí que es verdad que te da un poquito más de información, pero también te tenemos que avisar de algo, y es que esto no es 100% fiable, ¿vale? Porque es posible que en el proceso, por ejemplo, de importación o en algún momento ese vehículo haya sufrido alguna manipulación de los kilómetros, por ejemplo, o que haya cosas que no estén registrados en ese informe. O sea que eso, esa información extra que tú tienes antes de desplazarte a ver el vehículo, que es muy importante, puedes saber, por ejemplo, si el vehículo está embargado, si tiene alguna deuda, lo que sea, pero que tengas en cuenta que no es 100% fiable. En el caso que vayas a importar un vehículo, este mismo informe hay algunos países que sí que tienes acceso a él y que lo puedes solicitar. Incluso a veces, si el motivo de la consulta es comprar el vehículo, te lo facilitan gratis. Lo que sí que sabemos y ya te avisamos es que en Alemania no existe este registro, o sea que es el mayor país donde vamos a ir a buscar vehículos, pues allí no vas a tener información previa a este vehículo. Entonces, ya he visto esto del vehículo, estoy súper convencido de que me lo voy a comprar. Faltaría ya, por fin, ahora sí, vamos a verlo, pero voy tal cual, ¿cómo lo tendría que hacer? Mira, hay una cosa que yo creo que es la clave, que es que antes de compraros un vehículo necesitas que un profesional, es decir, un mecánico, lo revise, lo conecte al ordenador y haga las comprobaciones necesarias, porque os puede llevar un susto. Nosotros nos ha pasado varias veces, de hecho. Sí. La primera en la frente, ¿no? Manipulación de kilómetros, vehículo accidentado, nosotros no nos dimos ni cuenta, de hecho íbamos ya como para comprarlo, y el mecánico fue la clave para evitar comprar ese. Entonces eso es súper importante. Además hay empresas que se dedican exclusivamente a eso, o sea que incluso si es un vehículo que está a 700 kilómetros de tu casa, puedes contratar a esa empresa que se desplazará, enviará un mecánico allí y revisará el vehículo, te mandará pues toda la información que él recoja de ese vehículo y te pasará como una especie de informe
del estado real de ese vehículo. O sea, qué opciones hay. Nosotros te recomendamos que si tienes un mecánico de confianza, pues lógicamente pues inviertas ese dinero en ese mecánico que ya confías, pero que sepas que también existen empresas que se dedican en exclusiva a eso. Y si no, pues siempre tenéis un concesionario oficial, que es lo que hicimos nosotros, ir a concesionar de la marca oficial y gastarte ese dinero, que pueden ser 50, 80 o 100 euros, pero te aseguran que lo que te estás llevando está en unas condiciones mínimas para comprarlo. Y ahora sí, ya tienes claro qué vehículo quieres, te ha encantado, te lo llevas ya para casa, lo tienes clarísimo. ¿Te entregamos las llaves? No, todavía no, no te lo puedes llevar todavía porque te falta lo más importante, que es el seguro. ¿Cómo te vas a llevar a casa sin seguro? En este caso te damos el truco final de esta fase, que es que busques un seguro que te cubra la camperización siempre. Pero con la anterior furgoneta nosotros tuvimos un problemón y es que al comprarla vacía, que es este caso, que la furgoneta está vacía, vas a tener que pagar un seguro de vehículo industrial. Esto te puede rondar unos 1.300 euros, yendo bien, y un seguro de vehículo camper te puede rondar entre 300, 400, 500 quizá, dependiendo de lo que contrates. Entonces, como puedes ver, la diferencia es enorme. ¿Qué te recomendamos? Pues por ejemplo nosotros estuvimos buscando muchísimo porque el anterior camper lo tuvimos que pagar y en esta hemos encontrado a Camper Cover que ofrece este servicio o esta modalidad y es que tú puedes contratar el seguro como vehículo camper siempre y cuando cumplas unas condiciones, ¿no? Ellos ya te lo informan, pero por ejemplo una de ellas es que te dan un plazo para camperizar y eso es súper interesante porque te vas a ahorrar esos 1.300 euros de seguro los primeros meses. Entonces, una vez ya contratamos este seguro, que si estás viendo este vídeo, pues hemos logrado para ti un 5% de descuento, ahora sí ya te damos tu vehículo y comenzamos a camperizar.